Hola, buenos días. Mi nombre es Constanza Sierra, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y hoy voy a estar presentando este trabajo titulado Caracterización de las condiciones agrometeorológicas y producción de dos cultivares de batata en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Este trabajo se realizó en conjunto con la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola, la Cátedra de Genética y la Cátedra de Riego y Drenaje de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. A modo introductorio podemos comenzar diciendo que se revalorizó el cultivo de batata en los últimos años y esto se debe a que es una fuente muy económica de hidratos de carbono, fibras y antioxidantes. El año pasado se estimaron alrededor de 9.000 hectáreas plantadas distribuidas en 14 provincias y se destacaron por la plantación de batatas las localidades Hilario Escazú, San Pedro y Mercedes. Se evidenció una amplia distribución agroecológica y esto se debe a que al ser una raíz engrosada puede continuar creciendo siempre que se den condiciones apropiadas. Respecto a los requerimientos del cultivo de batata para su ciclo biológico, esta requiere de 5 meses libre de helada, una temperatura promedio de 24 grados centígrados, que no debe ser inferior a los 10 grados centígrados para que no cese su crecimiento, una temperatura en el suelo de entre 14 y 16 grados centígrados, intensidades relativamente altas de radiación y para un óptimo desarrollo 500 milímetros de precipitaciones durante el ciclo del cultivo. A partir de todo esto se estableció el objetivo de caracterizar las condiciones ambientales de La Plata durante el ciclo de dos cultivos de batata y así poder estudiar su efecto sobre el rendimiento y la eficiencia de uso de la radiación. Las dos variedades que se decidieron cultivar fueron Morada Inta y Boniato Inta. Se plantaron 80 centímetros entre camellones y 35 centímetros entre plantas. Se utilizó un diseño de bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones en parcelas de 3 metros y se cosecharon las plantas ubicadas a 1 metro del centro de la parcela. Los datos que se obtuvieron fueron sometidos a un análisis de la varianza utilizando el software estadístico Infostat. Se obtuvieron los datos a partir de una estación automática David Pro 2 y a partir de estos datos se calcularon valores medios decenales de la temperatura media, máxima y mínima del aire, temperatura del suelo, humedad relativa, la suma decenal de precipitaciones y evapotranspiración de referencia, se calculó por el método residual la acumulación térmica, se computarizó la eficiencia global, que a partir de esta se calculó la radiación fotosintéticamente y luego con el coeficiente de estas últimas dos se pudo obtener la eficiencia de uso de la radiación. Respecto a los resultados, el ciclo de cultivo duró 158 días, desde el 25 de noviembre del 2021 hasta el 2 de mayo del 2022, y estos 158 días eran parecidos a lo requerido para la variedad morada INTA. Sin embargo, el ciclo de cultivo se extendió mucho para la variedad boninta, que debería haber durado entre 110 a 120 días. Se obtuvo que la acumulación calorífica fue la adecuada entre el trasplante y la cosecha, y que la temperatura durante todo el ciclo estuvo por encima de los 16 grados centígrados y en los primeros 110 días por encima de los 20 grados centígrados. Los valores de temperatura media del aire fueron más elevados entre los 40 a 60 días posteriores al trasplante y estos rondaban entre los 23 a los 26 grados centígrados. El resto del periodo se registró entre 18 y 22 grados centígrados. Respecto a las precipitaciones, estas fueron de 358,4 milímetros, que no alcanzan las exigencias del cultivo de 500 milímetros, y además se registró una evapotranspiración de referencia de 586 milímetros. Pero cabe mencionar que el valor de precipitación de este año se encontró por debajo de los valores históricos reportados para La Plata en los meses de verano y otoño. Entonces, respecto al rendimiento, no se observaron diferencias significativas en el rendimiento de los cultivares, y lo que fue sorpresivo es que los resultados eran compatibles con los de otras zonas productoras. Entonces, en conclusión, lo que pudimos observar es que en las condiciones de ensayo, los cultivares de batata morada INTA y boni INTA se adaptaron a las condiciones ambientales de La Plata perfectamente y hasta que fue factible alcanzar rendimientos compatibles con otras zonas productivas. Lo que sí se debe tener en cuenta es que puede llegar a ser un factor limitante la disponibilidad hídrica, debiendo preverse un riego complementario mínimamente durante la primera semana después del trasplante. Así que este es el fin de la presentación. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan un buen día. Muchas gracias.